¿Os acordáis de la declaración que hizo David Sánchez hace unos días, el hermano de Pedrete? Con su contrato que tiene usted firmado de 10 de julio del 2017, se ha ido adaptando no a las necesidades de la Diputación o a los intereses generales que debe servir toda administración pública, sino a sus propias necesidades personales. ¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios? A través de un buscador. Y le hicieron una entrevista personal. ¿Recuerda usted esa entrevista personal? ¿Fueron ustedes convocados? Sí, recuerdo. Vamos, esto de hace tiempo. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé. ¿Qué? Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro. No entiendo nada. ¿Viene usted todos los días? ¿Es normal que venga todos los días? ¿O viene una vez en semana, una vez cada 2 semanas? ¿Cuál es su frecuencia más o menos de acudir a Badajoz? ¿Cuántas veces puede usted venir a su despacho? Pero normalmente, quiero decir, pues puede usted decir, pues vengo una vez en semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes. Aproximadamente, ¿no me puede usted hacer una apreciación? Yo siempre que lo necesito, voy a mi oficina. Bueno, no sé, ¿qué le puedo decir? Vamos, es que no tengo esa afiliación a un lugar físico. Claro que sí, campeón. Hasta los payasos de la tele se le ocurraban más que su escenografía. Y este tipo de declaraciones las hacen, ¿sabéis por qué? Porque saben que no les va a tocar nadie, porque saben que al final acabarán saliéndose con la suya. Es así de fácil. Se sienten inmunes. Pero vemos que este caso se está volviendo más y más turbio que un café turco. Recordemos que está investigado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Pero ojo, que aquí entra en escena la agencia tributaria. Y menudo show que nos han dado. Un informe que parece hecho en un bar, sin firma, sin membrete y lo mejor de todo, sin investigación. En este vídeo vamos a repasar las declaraciones de los 3 cargos de Hacienda que acabaron sudando tinta ante la juez Viedma. Desde excusas que no se las cree ni el cuñado más creativo, hasta contradicciones que hacen que el famoso no me consta suene casi profesional. Así que agárrate a tu suegra porque lo que vamos a desmontar aquí es digno de un Oscar, aunque en la categoría de comedia involuntaria. Veremos en este vídeo los puntos más conflictivos. ¡Pues venga! Que empiece ya. En primer lugar, María Encarnación, usted es inspectora regional de Extremadura. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Desde qué fecha lo es? Pues desde el 5 de septiembre del año 2023. ¿Cómo accedió usted a su cargo, María Encarnación? Quiero decir, ¿es un cargo al que se accede por oposición, de libre designación o de quién depende usted? Pues mire, yo dependo de la delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Extremadura y tenemos una doble dependencia orgánica. Yo antes de este cargo, que es un cargo de libre designación, ya ocupaba otro cargo desde el año 2014 de libre designación. Era inspectora coordinadora también en la dependencia regional de la Agencia Tributaria de Extremadura. El cargo es de libre designación. El cargo es de libre designación, ¿verdad? Sí, es de libre designación, si bien los criterios de acceso son de mérito y capacidad. ¿Qué significa eso? Que el titular del cargo es designado directamente por un superior, como puede ser un ministro, alcalde o cualquier otra autoridad, sin necesidad de seguir un proceso competitivo de selección. O sea, puesto a dedo. Sigamos. María Encarnación, este informe que me presentaron ustedes, por petición mía expresa, ¿quién lo realizó materialmente?
Pues materialmente lo realizamos las 3 personas que posteriormente nos identificamos Ahí le da. como autoras del mismo, que son la delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Badajoz, Emilio Hurtado Baliño, que es el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, y yo misma, que soy la titular de la Dependencia Regional de Inspección. 2 preguntas para empezar, María Encarnación. ¿Por qué presentaron ustedes este informe sin membrete de la agencia tributaria, ni firma, ni fecha, ni nombre? Pues mire, la razón de que no fuera firmado es porque se solicita a través del punto neutro judicial, que es lo habitual, o sea, es lo que se debe hacer. El hecho de que fuera sin membrete es porque estos informes realmente no suelen ser tan complejos, suele ser la remisión de información, no lo llevo yo, no es de mi competencia, es la competencia, esa oficina depende de la delegada especial, pero por lo que sé de la materia, esos informes se mandan sin firmar y nunca nos han reclamado por parte de los juzgados y tribunales que fueran firmados. Al ser una materia más compleja se hizo en un Word, si no esto se genera, es como una generación automática, ¿no?, de los informes a través de una aplicación que nosotros tenemos que se llama Genio, un informe Genio. Y esos informes, el membrete o el logotipo de la agencia tributaria ya viene incorporado, el sistema lo incorpora y nosotros lo hicimos en un documento Word y bueno, nosotros lo hicimos, la persona que es responsable de esta oficina, que se encarga de la remisión física a través del punto neutro judicial, pues tampoco lo puso, o sea que es un olvido, ¿no? Se le olvidó poner el membrete. O sea que Cabezas admite que no es su responsabilidad hacer informes periciales, pero participó en la elaboración. Además, se podría decir que es irregular que un informe de Hacienda, especialmente en un caso tan sensible como este, se envíe sin firma y sin membrete. No es otra la razón por la que no se hizo. Se lo pregunto, María Encarnación, Sí. porque en todos mis años de carrera jamás he visto un informe de la agencia tributaria que no tenga membrete, ni fecha, ni firma, ni... Sí, pues ya porque le digo. ustedes saben además perfectamente que cuando se les pide que hagan un informe por sus conocimientos técnicos, eso es un informe pericial. No, Ahí está, no tiene es que se otra estaba denominación pidiendo que no un sea informe informe pericial. pericial. Cuando se están haciendo valoraciones, no es un traspaso de información que le Sí, estoy pidiendo a sí. ustedes. Sí, Entonces, sí. claro, si yo un informe pericial, lo primero que necesito saber es quién lo hace, porque necesito que luego venga aquí una persona a ratificarlo. Sí, Usted eso lo entiende, ¿verdad? Sí, sí, lo entendemos, que eso es así, este informe debía ser objeto de ratificación. Sí, claro que lo entendemos. Y entendemos que nos estamos metiendo en el fango, pero hasta el fondo, y nos está llegando hasta arriba del todo. Que cuando se les pide que hagan un informe por sus conocimientos técnicos, eso es un informe pericial. No tiene otra denominación que no sea informe pericial. Cuando se están haciendo valoraciones, no es un traspaso de información que le Sí, estoy sí, pidiendo sí. a ustedes. Sí, Entonces, sí. claro, si yo un informe pericial, lo primero que necesito saber es quién lo hace, porque necesito que luego venga aquí una persona a ratificarlo. Sí, Usted eso lo entiende, ¿verdad? Sí, sí, lo entendemos, que eso es así, este informe debía ser objeto de ratificación. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? ¿Usted normalmente, como inspectora regional de Extremadura, hace informes? ¿Está dentro Bueno, de su labor hacer informes? O sea, mi labor consiste en hacer muchas cosas y emitir informes, también los emito. Nada me impide hacer inspecciones, o sea, yo puedo actuar como inspector que hace inspecciones, puedo emitir informes, efectivamente, así es. De todas maneras, no era un informe que fuera a mi oficina, era un informe que iba a la oficina de comunicación con los tribunales y por eso la responsable de ello es la delegada especial, es ella a quien correspondía la emisión de este informe. ¿Usted en su trabajo normal diario se dedica a hacer informes que piden los juzgados? Pues miren, el año que llevo, efectivamente solo he hecho pero con anterioridad he hecho muchos y tengo experiencia en este campo. ¿Y por qué este sí que lo hizo, siendo el único del año, María de Encarnación? Pues lo hice porque mi delegada especial me pidió colaboración en el análisis de los datos. María de Encarnación, ¿usted se ratifica en todo el contenido del informe? Sí, Es cierto todos los extremos que se contienen en el mismo, ¿verdad? Son ciertos. sí. Una pregunta muy concreta. ¿Por qué hacen ustedes referencia en varias ocasiones en este informe a que atienden exclusivamente a la información que consta en sus datos, pero que no han realizado ningún tipo de averiguación? Eso lo ponen ustedes varias veces. Sí, porque por la naturaleza de la actuación no estamos habilitados para hacerlo. Ustedes normalmente, cuando detectan que hay una infracción tributaria, ya sea administrativa o Sí, penal, actuamos de oficio, efectivamente. No, pero aparte de que actúan de oficio, no solamente tienen en cuenta los datos que a ustedes le constan como agencia tributaria, porque si no, el mayor porcentaje de delitos contra la agencia tributaria no saldrían nunca, si es por lo que la gente les comunica oficialmente. Entonces yo por eso le pregunto,
de aquí, de esta petición que yo les hice, ¿en ningún momento ustedes creyeron conveniente que hubiera que realizar comprobaciones? Pues le voy a decir que habrá que analizar la situación, si procede. Hicimos un análisis de la situación, si el contribuyente, o sea, los datos económicos son los que son, arrojan las cifras que son. No hay cuotas de delito fiscal, no hay cuotas por importes superiores a 120.000 euros. Está confirmando que este informe fue solicitado de manera poco habitual, pero no aclara por qué no se hizo una investigación formal, limitándose solo a verificar bases de datos. En referencia a la residencia fiscal, ustedes dicen, en resumen, que se puede considerar que tuviera doble residencia, ¿verdad? En España, Sí. por tener el centro de intereses económicos, en Portugal, porque tiene un certificado de residencia en Portugal. Exacto. La regla de desempate, como ustedes dicen, que es la que está contenida en el convenio de doble Sí. imposición, ¿verdad?, es que si en algún sitio tiene una vivienda permanente, se considera que es residente allí. Sí. Ustedes consideran que es residente en Portugal porque, según ustedes, hay unas facturas de hospedaje Sí. y en febrero de 2023 adquirió allí una vivienda. Sí. Por eso ustedes consideran que es Que, residente. que dispone de una vivienda permanente en Portugal a priori. Vale. Esos son los elementos que hay detrás. Solamente una aclaración sobre eso. El hecho de adquirir una vivienda, quiero decir, ustedes cuando tienen en cuenta la vivienda permanente, ¿comprueban o entran en el caso de que sea habitable o no tiene por qué? Sí, sí, efectivamente, debe ser, o sea, el Supremo se ha pronunciado en el sentido de que debe estar amueblada y a su disposición todos los años, pero nosotros a priori desconocemos Ahí va. si esa vivienda está habitada o no, más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Pero es que no hay ningún indicio de que esa vivienda sea habitable. O sea, habéis pasado, pero por la cara by the face, el hacer ninguna, pero absolutamente ninguna investigación acerca de ello. Y, como volvemos a decir, esto se supone que es algo muy, muy gordo. O sea, debemos de estar muchísimo más atentos. Esto no es Pepito Grillo que ha comprado alguna cosa y es una cosa pequeña. No, esto es algo muy gordo. Esto es el hermano del presidente del gobierno español. Yo le he hecho varias preguntas a su compañera. ¿Por qué razón presentaron este informe sin que constara la firma de su autor ni el membrete de la agencia tributaria? Bueno, se trató como una petición de información. Habitualmente estas peticiones de información se trabajan en la Oficina de Relaciones con los Tribunales, que depende de la delegada especial, y normalmente se mandan los escritos, o sea, las contestaciones sin firmar, porque se manda la documentación al punto neutro y está garantizada la trazabilidad y la autenticidad y que no ha sido modificado ese documento. Claro, si le he explicado a su compañera que el problema no es que no haya sido modificado, sino que ustedes saben perfectamente que cuando se les pide por un juzgado que hagan ustedes una valoración por los conocimientos técnicos que ustedes tienen, eso es un informe pericial y lo fundamental en un informe pericial es que tenga el nombre del autor para poder ser ratificado. O sea, vamos a ver, Hurtado afirma que no consideraron que el informe fuera un peritaje, algo básico para determinar la formalidad de un documento de esta índole. Además, contradice la naturaleza del cargo judicial, que sí solicitaba un informe técnico. ¿Por qué razón que yo, en todos los años que llevo de carrera de magistrada, no he visto nunca un informe de la agencia tributaria que no tenga nombre ni membrete, y este sí? Porque esto no es un traslado de información, esto no me dan ustedes un traslado de información, esto me están haciendo unas valoraciones de un informe pericial. ¿Por qué en este caso sí se ha hecho así? Vamos, yo... La decisión fue tomada por la Oficina de Relaciones de los Tribunales y fue tratada como otras peticiones de información. A lo mejor no tuvieron claro que lo que se estaba pidiendo era un peritaje. Claro, pero es que lo que me llama la atención, que es lo que quería que me explicara, y por eso se lo he preguntado también, que por qué en un informe que inicialmente no está firmado, luego se hacen responsables 3 altos cargos de libre designación, además que son ustedes, ¿no? María Encarnación, usted y Clara Isabel. Sí, Esto no es normal, no me dirá usted lo contrario, que presenten ustedes un informe, no tenga nombre y luego me digan que son ustedes 3 los que lo han realizado. Bueno, ¿O le ha pasado en otra ocasión? No ha pasado en otra ocasión. Yo no he participado en contestaciones a tribunales, porque no depende de mí. Por eso le pregunto, que es que me ha llamado mucho la atención que fueran ustedes 3 cuando normalmente no lo han hecho nunca. Bueno, ustedes consideran que es residente fiscal en Portugal por el criterio del desempate de la residencia allí,
pero aunque se comprobara que no tiene residencia allí, sino que la tiene aquí, ¿no constituiría un delito contra la hacienda pública? No. Eso es lo que me interesa. No, Ni no. eso, ni su patrimonio, ni el incremento del patrimonio, ni siquiera las acciones, que ya sí que ha aclarado el BBVA, que no es tal, no tiene un incremento en el patrimonio de más de 1 millón de euros. Eso No, es así, ¿verdad? Es así, no llega a las cuantías de un delito contra la hacienda pública. No llega a las cuantías para que pueda ser delito contra la hacienda pública. Ahí parece ser que alguien ha estado limando hasta el último céntimo para que no pase ese millón y así, pues oye, no ha sido delito. Como delegada especial, ¿hace informes? Cuando o como usted considera que no un informe, un traslado de información al juzgado. Lo hace la Oficina de Comunicaciones, que está adscrita a la Delegación Especial, a la dirección de la Delegación Especial. Es decir, la Oficina de Comunicaciones con Juzgados y Tribunales depende directamente de mí. ¿Y materialmente quién lo ha hecho? Nosotros. Ustedes tres. Nosotros tres. ¿Y en el tiempo que ustedes llevan el cargo, cuántos informes de esta clase ha hecho? ¿Confeccionar un informe así tan largo? Pues de contestación a un juzgado, pues ninguno, porque nunca hemos tenido tampoco una petición similar a esta. Ustedes no ven ningún indicio de que se haya cometido ningún delito contra la agencia tributaria, ¿verdad? No. Consideran que aunque este hombre tuviera residencia fiscal en España en vez de en Portugal, tampoco se alcanzarían las cotas de delito, ¿verdad? Con los datos que tenemos, no. Y no han considerado en ningún momento que haga falta iniciar un procedimiento de comprobación. Vamos a ver, nosotros el inicio de procedimientos de comprobación se hace en base a perfiles de riesgo y creo que también, lo decimos al final del informe, los años 21 y 22 son los primeros años en los que declaró como no residente, pues las cuantías que en su caso corresponderían con el impuesto sobre las rentas personas físicas eran incluso a devolver. Salía incluso a devolver. Todavía le tenemos que pagar dinero, pobre hombre, por favor, que alguien le da un poquito de dinero para tabaco. Por tanto, bueno, no existía un riesgo fiscal relevante en ese punto y, bueno, pues ya el año 2023, cuando recibimos la petición de información, todavía estábamos en periodo de declaración. Vamos a hacer un resumen rápido de las incongruencias. Informes sin firma ni membrete. Los tres declaran que es algo habitual, pero es contrario a los protocolos formales. Esto deja dudas sobre la transparencia y seriedad del proceso. 2. Falta de investigación. Los tres admiten que no se hizo ningún procedimiento de averiguación ni comprobación real. Se limitaron a verificar bases de datos y a interpretar convenios. 3. Inexperiencia en estos casos. Todos coinciden en que no suelen realizar este tipo de informes, lo cual plantea la duda. ¿Por qué fueron elegidos para hacerlo? ¿Cómo es posible que elijan a personas que no habían hecho este tipo de cosas antes? 4. Contradicciones sobre la residencia de David Sánchez. Justifica su conclusión sobre la residencia en Portugal basándose en información limitada, factura de hospedaje y una vivienda adquirida en 2023, sin comprobar si esta era habitable. 5. Implicación directa de Clara Isabel Santos. Afirma que todo fue gestionado por la Oficina de Comunicaciones a su cargo, pero no explica por qué no siguieron los procedimientos establecidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, si te ha gustado el vídeo, pues dale ahí al like, a suscribirse, que ya casi somos 330. Y comenta mucho, que me gusta responder a todos vuestros comentarios y saber qué es lo que opináis acerca de todo esto. Buenos, malos, regulares, los respondo todos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.